Estos argumentos sí nos ayudan a nosotros definitivamente a persuadir a nuestra audiencia de que la creencia en Dios es razonable, ¿verdad? Y hablando de razonable, evidentemente vamos a hablar del argumento de la razón a favor de la existencia de Dios. Vamos al siguiente punto. Dice, ¿por qué podemos razonar o pensar? El ser humano es la única criatura de este planeta y del universo conocido, hasta donde podemos saber, que tiene la capacidad de razonar o de pensar, de hacerse preguntas, de pensar sobre su propia existencia, de preguntarse quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, por qué vivo, cómo debería yo vivir en este mundo. Solo nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Nunca veremos algún animal haciendo semejante cosa que hace el ser humano. Pero la pregunta es, ¿por qué podemos hacerlo? ¿Por qué podemos razonar? ¿Por qué podemos pensar? ¿Por qué tenemos esa capacidad? ¿Y por qué las demás criaturas no lo tienen? Algunos dirán, es que la evolución nos hizo así, que la evolución con sus mutaciones nos hizo con la capacidad de razonar y de pensar y todo este tema, ¿verdad? Sin embargo, el hecho, suponiendo que eso fuera verdad, que todavía sería muy discutible, suponiendo que fuera verdad, que la evolución nos hizo así, explicaría el desarrollo de la capacidad de pensar, pero no explicaría su origen. ¿Por qué somos así? Los seres humanos podemos razonar, como yo les decía, establecer proposiciones lógicas, podemos pensar en nuestra mente en cualquier cantidad de cuestiones lógicas. Yo no sé quién aquí alguna vez han hecho un ejercicio lógico en su cabeza, si alguna vez han llevado alguna clase de matemáticas o de lógica básica y han tenido que hacer cosas en su cabeza, eh, se darán cuenta de lo que yo estoy hablando. Evidentemente los seres humanos podemos hacer eso, podemos razonar, establecer proposiciones lógicas, tenemos intencionalidad. Cuando nos movemos o hacemos algo, estamos pensando en alguien. Por ejemplo, cuando una persona cumple años y le damos un regalo, pues compramos ese regalo pensando en esa persona, por lo tanto tenemos intencionalidad. Los seres humanos sufren lo que llamamos las SM. ¿Qué son las SM? Experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas que alrededor del mundo pasan por estas experiencias que afirman estar por unos momentos fuera de su cuerpo. Y si bien es cierto que no todas las experiencias de estas son reales, hay un porcentaje que están recopiladas en el libro de Lee Strobel que se llama En defensa del cielo, de casos de personas que han muerto por unos momentos y han tenido la posibilidad de estar fuera de su cuerpo y de incluso ver cosas que jamás hubieran podido ver estando en la posición en la que estaban. Por ejemplo, ver algo en el techo del hospital o escuchar una conversación que se dio en un cuarto distinto al que ellos estaban, cómo pudieron trascender su cuerpo de esa manera y poder ver esas cosas si se supone que ellos estaban muertos. Bueno, ese tipo de experiencias se conocen como experiencias cercanas a la muerte. Tener autoconciencia y autopensamiento. La autoconciencia es la capacidad de estar consciente de que yo estoy consciente. Autopensamiento es la capacidad de pensar en lo que yo estoy pensando. Que los seres humanos tenemos eso, los animales como tal no lo tienen. Entonces, los seres humanos podemos o tenemos una gama de capacidades que los seres humanos, perdón, que los animales no tienen. Dice este señor ateo, ¿verdad? Se llama Ray Kurzweil. Él dice lo siguiente, él dice, para el año 2019, una computadora de $1.000 igualará el poder de procesamiento del cerebro humano. Para el año 2050, $1.000 de poder de cómputo igualarán el poder de procesamiento de todos los cerebros humanos sobre la Tierra. ¿Estas máquinas del futuro serán capaces de tener experiencias espirituales? Ciertamente lo afirmarán. Afirmarán ser gente y tener el rango completo de experiencias emocionales y espirituales que afirma tener la gente. Bueno, parece que a este señor como que no le salió la predicción. Ya pasó el año 2019 y no hemos visto a ninguna computadora decir que tiene experiencias espirituales. A veces el avance de la ciencia hace que estos escépticos lleguen con unos aires de triunfalismo. A veces los escépticos, de ver el avance de la ciencia, les da como un cierto sentimiento de que la ciencia es omnipotente. Y si bien es cierto que la ciencia es una herramienta muy útil, eso no significa que todas sus predicciones triunfalistas se vayan a cumplir. ¿Por qué? Porque dado que la ciencia es hecha por seres humanos y dado que los seres humanos somos limitados,
podemos concluir que la ciencia también es limitada. Así que por más triunfalismo que muchas de estas personas tengan, pues hay muchas cosas que estas personas creen que no se van a cumplir. Ok, dice Sir Colin Blakemore, profesor de neurociencia en la Universidad de Oxford, quien en 1976 afirmó, el cerebro humano es una máquina que por sí sola explica todos nuestros actos, nuestros pensamientos más íntimos, nuestras creencias. Todos nuestros actos son producto de nuestra actividad cerebral. Bueno, ustedes saben que dentro de la neurociencia hay posiciones que afirman, que niegan la existencia, digamos, de alguna especie de parte espiritual en nuestro ser, en nuestro interior. Hay personas que no creen en la existencia del alma. Hay personas que no creen que en nosotros haya algo, ¿verdad? Inmaterial. Entre ellos, pues hay una posición que se llama los fisicalistas, personas que afirman que todo se reduce a lo físico. Y este señor lo que dice es que todo lo que está dentro de nosotros, nuestros actos, nuestros pensamientos más íntimos, nuestras creencias, son producto de una actividad cerebral. Todo se reduce al cerebro. Sus sentimientos se reducen al cerebro, sus decisiones se reducen al cerebro, ¿verdad? Esa capacidad asombrosa que usted tiene de hacer operaciones matemáticas en su mente, como una suma, una multiplicación, todo se explica en ese órgano de masa gris que tenemos en nuestra cabeza y que no pesa mucho en realidad, todo surge a partir de ahí, ¿verdad? Según estas personas. Pero, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la propiedad de la mente por medio de la cual llegan a existir nuestros pensamientos, sentimientos, experiencias y deseos subjetivos. Eso lo dijo la famosa cristiana, experta en neurobiología, ¿verdad? La señora Sharon Dirks, ¿verdad? Que escribió un libro bastante interesante que lo vende la editorial CLIE, que se llama ¿Soy solo un cerebro? Un libro que por cierto recomiendo porque es un libro barato, es un libro corto y está escrito por una persona que realmente sabe lo que habla. Un libro bastante bueno sobre el tema para los que quieran investigar sobre el famoso problema de la mente y el cerebro, ¿verdad? Entonces, la conciencia es esa propiedad que emerge en nuestra mente por la cual llegan a existir los pensamientos que tenemos, los sentimientos que tenemos, esas experiencias, ¿verdad? Que valga la redundancia, experimentamos nosotros dentro de nosotros y esos deseos subjetivos que tenemos como seres humanos. Por deseos subjetivos me refiero a experiencias que tenemos nosotros en primera persona. Por ejemplo, tengo frío, tengo hambre, me siento feliz, me siento triste, tengo ganas de ir a la playa, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello. Son deseos subjetivos porque obviamente pues cada deseo varía de sujeto a sujeto. No es lo mismo los deseos que tengo yo que los deseos que tiene Melvin, por ejemplo. Cada sujeto tiene sus propios deseos porque cada persona es diferente en este mundo. Dios a todos nos hizo diferentes, con nuestro diferente yo. Por ejemplo, yo, Dani Pérez, soy diferente a Melvin Palma y Melvin Palma es diferente de todas las otras personas. Cada uno de nosotros es único. Según JP Morgan, una definición sencilla es que la conciencia es aquello de lo que estás apercibido cuando practicas la introspección. Cuando pones atención a lo que está ocurriendo dentro de ti, eso es la conciencia. Cabe destacar que JP Morgan es un filósofo cristiano especializado en filosofía de la mente. Pero según JP Morgan, la conciencia es aquello de lo que uno se da cuenta cuando practica la introspección. ¿Qué es la introspección? La introspección es como la capacidad de meterse dentro de uno mismo y poder ver yo dentro de mí qué es lo que está pasando. Yo no sé si ustedes en algún momento han sacado ese tiempo como para reflexionar qué está pasando dentro de ustedes, que tal vez están pasando por un momento difícil en su vida, se han sentido mal, se sienten ansiosos, o cuando están enamorados, o cuando tienen algún estado emocional y ustedes se meten dentro de ustedes para poder pensar en lo que les está pasando. Ustedes dicen, bueno, yo me siento así, así, ¿por qué será que yo me siento ansioso? Creo que yo me siento ansioso por esto, me está pasando aquello. O cuando están enamorados, uy, yo siento esto muy bonito, tenía tiempo de no sentirlo, la última vez que lo sentí fue hace tantos años. Todo eso es practicar la introspección. Nos metemos dentro de nosotros mismos y nos examinamos. Eso es la conciencia, la capacidad de meternos dentro de nosotros mismos, de estudiarnos, de analizarnos. Los animales no hacen eso.
Difícilmente vas a ver un perro diciendo, mira, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Los animales no hacen eso. Ok, dice Sharon Dirks. ¿Y cuál es nuestra experiencia? Vivimos como si fuéramos nosotros los que pensamos, no nuestro cerebro. Las neuronas no piensan, las personas piensan. En todo momento vivimos como si existiera una perspectiva del mundo en primera persona. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando, yo digo, yo, Dani Pérez, pienso. Yo no digo, mi cerebro está pensando tal cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nuestro cerebro está hecho de materia. Las neuronas forman parte de esa materia y la materia por sí misma no puede pensar. La materia simplemente es materia. Yo no puedo decir que esta cajita que está por aquí piensa, ¿verdad? Entonces los seres humanos no nos definimos a nosotros como si fuéramos un simple cerebro que anda por ahí pensando. No nos definimos como un conjunto de neuronas que andan pensando. Decimos que somos un yo, una persona que está pensando. Y todo lo hacemos desde el punto de vista de primera persona. ¿Qué es el punto de vista de primera persona? Cuando hablamos en términos de yo. Yo pienso, yo creo, yo siento, yo aquí, yo allá, ¿verdad? En términos de yo. Y cada quien tiene su propio yo. Sharon Dirks también sostiene que cada persona tiene un mundo interior, una vida intelectual interna que es exclusiva de ella. Podrías preguntarte cómo se relaciona la conciencia con la mente. Los filósofos sostienen que la conciencia es una propiedad de la mente. La mente es la portadora de la conciencia. Y por eso es que está este problema de que mente y cerebro no es necesariamente lo mismo. Como dice Sharon Dirks, cada persona tiene un mundo interior. Todos nosotros los que estamos aquí, los 11 que estamos aquí conectados en este momento, tenemos un mundo interior, ¿verdad? Un mundo de pensamientos, de emociones, de experiencias, una vida intelectual, algo que está pasando dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo se relaciona eso con la mente? Como dice aquí, la conciencia es una propiedad de esa cosa que tenemos que se llama mente. Y mente y cerebro no es necesariamente lo mismo, según la posición dualista, ¿verdad? Porque hay una posición que es la posición que sostienen algunos cristianos, yo diría que una minoría, aunque ustedes no lo crean, hay cristianos que no sostienen la existencia del alma, ¿verdad? Y la mayoría de los, bueno, puedo decir que todos los escépticos sostienen la posición naturalista o fisicalista que dice que todo se reduce a la materia, no hay alma. Usted simplemente es un cuerpo, un pedazo de materia que anda por ahí. Y están los cristianos, entre los que estoy yo, que sostenemos un dualismo interaccionista, que creemos en la existencia de una parte material que es nuestro cuerpo y una parte inmaterial que es nuestra alma, donde está el espíritu también. Para averiguar qué tiene alguien en la mente es necesario que le pidamos que comparta con nosotros su mundo interior. Vea usted qué interesante. Por medio de un escáner del cerebro, o lo que llaman en los hospitales un TAC o una prueba donde usted puede ver la actividad cerebral de una persona, nosotros podemos ver qué es lo que está pasando en el cerebro de una persona, pero usted nunca jamás va a poder saber lo que está pasando en la mente de una persona, a menos que yo le diga a esa persona que me comparta qué es lo que está pensando. Nosotros no podemos ver los pensamientos de la gente, no podemos ver sueños, no podemos ver nada de eso. Ni siquiera con un examen médico lo podríamos ver jamás. La única manera que sepamos lo que está pasando dentro de una persona, qué está pensando, qué está soñando y todo eso, es que la misma persona nos lo quiera contar. ¿La mente y el cerebro son lo mismo? ¿Será que son lo mismo? Vamos a responder esa pregunta brevemente. ¿Qué es la mente? La mente es la portadora de la vida invisible e interna de la persona, manifiesta bajo la forma de pensamientos, sentimientos, emociones y recuerdos. La mente, como yo les decía, según Sharon Dirks, es la portadora de la conciencia. La mente lo que hace es portar esa vida invisible que tenemos dentro de nosotros mismos, esa vida interna, eso que todos tenemos por dentro. Todos los que estamos aquí tenemos pensamientos. Yo, por ejemplo, en este momento estoy pensando en lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes y ustedes están pensando en lo que yo estoy hablando. Todos tenemos sentimientos. Raro sería un ser humano que no los tuviera. Todos tenemos emociones. Nos sentimos felices, nos sentimos tristes y todos tenemos recuerdos.
de cosas, ¿verdad?, que nos han pasado a lo largo de la vida. Los filósofos se refieren a algo llamado la identidad de los indiscernibles, que se origina con Gottfried Leibniz. La idea esencial de esto que se llama la identidad de los indiscernibles dice que si dos cosas son idénticas, no existirá una diferencia discernible entre ellas. Es lógico. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí son como unos tampones de los audífonos, de esos que van en la oreja. Son unos tampones que yo compré y si ustedes le ponen atención, ellos son iguales. No hay nada que los discierna, no hay nada que los diferencie, son exactamente iguales. Entonces, si aplicamos esta propiedad que se llama la identidad de los indiscernibles, vamos a llegar a la conclusión de que son idénticos porque no existe entre ellos una diferencia que los pueda discernir. No existe una diferencia discernible o distinguible. ¿Ven? Entonces, obviamente, por eso es que dos cosas son idénticas. Por ejemplo, si yo comparo a Melvin con cualquiera de ustedes, voy a encontrar muchas diferencias discernibles entre Melvin y ustedes, por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que ustedes no son idénticos, no son gemelos. Asimismo, yo voy a encontrar muchas diferencias entre yo y cualquiera de ustedes, diferencias discernibles, porque no somos gemelos. Vamos a ver las premisas del argumento. Si la mente y el cerebro tienen diferencias discernibles, no son lo mismo, dice la premisa número 1. ¿Todos estamos de acuerdo en ese argumento? Deberíamos de estarlo, en esa primera premisa. Si la mente y el cerebro tienen diferencias discernibles, no son lo mismo. La mente y el cerebro tienen diferencias discernibles, premisa número 2. Premisa número 3, por lo tanto, no son lo mismo. ¿Cómo comprobamos que la mente y el cerebro tienen diferencias discernibles? Ya lo vamos a ver. Número 1, neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Nuestro cerebro es más plástico de lo que ustedes creen y es increíble lo que puede hacer nuestro cerebro. Puede hacer cualquier cantidad de cosas. Nuestro cerebro se va moldeando. Por ejemplo, hay personas que dicen que el cerebro de un homosexual es muy diferente al de una persona que es heterosexual y que por lo tanto eso es evidencia de que algunas personas nacen gays, lo cual es falso. Lo cual es falso. ¿Por qué el cerebro de un homosexual se tiende a ser diferente con el paso del tiempo? Por esta cualidad que le llamamos neuroplasticidad, no porque él haya nacido gay, sino porque a conforme nosotros vamos teniendo experiencias en nuestra vida, nuestro cerebro se va moldeando a esas situaciones. Nuestro cerebro va cambiando. Nuestro cerebro se moldea, se adapta a las situaciones. Esa cualidad se llama neuroplasticidad, es algo plástico, es algo que se adapta. Es como plasticina o plastilina, ¿verdad? Eso que uno hace para fabricar piecitas, muñequitos y todo eso, irle dando forma. Nuestro cerebro, nuestras experiencias le dan forma a nuestro cerebro. Por eso hay que tener mucho cuidado con las experiencias que tenemos en la vida también. La neuroplasticidad, el cerebro muy receptivo a la mente. Los fisicalistas reduccionistas quieren que creamos que el cerebro dirige por completo la mente, porque según ellos, mente y cerebro es lo mismo. No hay alma, no hay nada sobrenatural, todo es material. Pero la plasticidad cerebral deja claro que no estamos simplemente a merced de neuronas que impulsan cada uno de nuestros cerebros, de nuestros pensamientos y nuestros actos. Tenemos que recordar que los fisicalistas, las personas que niegan la existencia del alma, muchos de ellos sostienen que simplemente nuestras neuronas nos manejan a nosotros como si fuéramos robots. Otros dirán que es nuestro ADN. Por ejemplo, el famoso ateo Richard Dawkins dice que los seres humanos simplemente somos víctimas del ADN, bailamos al compás del ADN. Soy como un robot que no tengo libertad porque mi ADN pues me gobierna. Pero nuestros pensamientos también pueden impactar en nuestras neuronas y en su sinapsis, que eso es lo que dice la neuroplasticidad. O sea, yo no soy gobernado por mis neuronas, sino que mis pensamientos y mis experiencias pueden impactar mis neuronas y comenzar a moldear mi cerebro. La mente tiene la capacidad de producir cambios en el cerebro por medio de un proceso que se conoce como causación descendente. Vean qué interesante. Nuestros actos, nuestras experiencias, nuestros pensamientos pueden cambiar nuestro cerebro. Vea ustedes por qué la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que tenemos que renovarnos por medio de nuestros pensamientos.
¿Por qué nos dice eso la Biblia? Porque Dios sabe que los pensamientos que una persona tenga son sumamente importantes y que pueden impactar en su cerebro también. Y eso está científicamente comprobado con el tema de la neuroplasticidad. Para Daniel Dennett, un ateo, la conciencia es una ilusión, no hay algo que equivalga a un yo. Ve hasta donde han llegado algunos escépticos que dicen que el yo que cada uno de nosotros tenemos es una ilusión, no existe un yo. La conciencia es una ilusión del cerebro. Pero si esto fuera así, señor Daniel Dennett, ¿cómo sabe usted que usted es Daniel Dennett? ¿Cómo sabe usted que es ateo? ¿Cómo sabemos que no ocurre lo mismo con todos los pensamientos que tenemos, incluso con la propia afirmación de que la conciencia es una ilusión? Vea usted cómo se dispara en el pie este ateo de que si a fin de cuentas mi conciencia es una ilusión y mi yo es una ilusión, todos mis pensamientos también serían una ilusión. Incluso los pensamientos de este ateo serían una ilusión también y por lo tanto este señor está cometiendo un suicidio teórico y un suicidio práctico. Él se está matando con su propia idea, como dice Sharon Derricks. Como dice Christoph Koch, dice, si tengo un acceso bucal, un argumento sofisticado para persuadirme de que mi dolor es ilusorio, no reducirá ni un poco el tormento. Lógicamente, hay cosas que ningún pensamiento va a poder cambiar en la realidad. Si yo comienzo a pensar de que mi yo es una ilusión y me tiro del último piso de un edificio, ¿ustedes creen que eso va a cambiar la realidad? No la va a cambiar por más que yo lo piense. Si yo me tiro del último piso de un edificio, pues me voy a matar, obviamente. Entonces, eso de que mi yo es una ilusión, mi conciencia es una ilusión, primero, no se puede aplicar a la realidad. Yo nunca he visto ninguna de estas personas que crea que el yo es una ilusión tirarse al último piso de un edificio porque saben lo que les va a pasar. Eso significa que su propio pensamiento no se pueden aplicar a la realidad y un pensamiento que no es aplicable a la realidad simplemente es un pensamiento ilusorio. Intencionalidad. Nuestra mente es capaz de producir pensamientos y de dirigirnos hacia algo o alguien, tomar decisiones. Ningún objeto físico tiene este tipo de intencionalidad. ¿Quiénes algunas veces han visto las nubes moverse en el cielo? Que una nube viene y se comienza a mover de un lado y de otro lado. Nunca he visto yo una nube que se mueva de un lado a otro porque tenía la intención de compartir con otra nube. ¿Alguna vez han visto ustedes una nube hablando y diciendo, voy a moverme donde está aquella nube porque le quiero hacer compañía? O sea, no, las nubes no tienen esa capacidad que sí tenemos los seres humanos cuando tomamos una decisión de poder pensar en alguien. Por ejemplo, yo puedo tomar la decisión en este momento de decirle a alguien, mira, vamos a tomarnos un café mañana y mañana llego a ese café con la intención de sentarme con esa persona y pasar un rato agradable. ¿Por qué? Porque yo tengo intenciones. Los objetos físicos no tienen intenciones. La materia por sí misma no puede tener intencionalidad porque depende de otros factores. Premisa del argumento de la razón. Si Dios no existe, los estados intencionales de la conciencia no existen. Los estados intencionales de la conciencia sí existen, por lo tanto, Dios existe. Dado que Dios es espíritu, Dios en nosotros creó una parte espiritual. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Esa parte que nos diferencia del resto de la criatura de este planeta, de este universo, de los animales. Por eso dice la Biblia que Dios es espíritu y que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Dios nos creó con esa capacidad de trascender lo biológico para conectarnos con lo espiritual, para conectarnos con Él. Entonces eso demuestra en gran medida de que los seres humanos somos diferentes al resto de las criaturas y precisamente somos diferentes porque confirmamos lo que la Biblia dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El experimento de Penfield, ese es un experimento que se está recopilado, un experimento muy interesante, en el famoso libro El caso del creador de Lee Strobel. En este experimento, Penfield estimuló eléctricamente la corteza de un paciente, le puso como unos electrodos aquí en su cabeza y lo retó a que agarrara una palanca. Obviamente él estaba siendo como estimulado por medio de los electrodos a sostener una palanca con su mano, ¿verdad? No, él sostenía la palanca con su mano, pero los electrodos, él estaba siendo estimulado con los electrodos para que la mano no estuviera quieta, sino que se estuviera moviendo.
Sin embargo, lo interesante es que cuando le estaban aplicando el experimento a ese paciente, él comenzó a notar de que a pesar de que la mano estaba siendo estimulada para moverse, la otra mano trataba de ayudar a esta mano a mantenerse quieta. Era como una lucha entre dos manos, la que se movía por los electrodos que le pusieron en la cabeza y la otra, ¿verdad? La otra mano que trataba de ayudar a sostener esta. Es interesante porque si los seres humanos no tuviéramos una parte inmaterial, un alma, si solamente fuéramos materia, ¿cómo me explica usted que las dos manos de este paciente estén luchando? Por un lado, el cerebro de él siendo estimulado para mover una mano y por otro lado, la otra mano tratando de impedir que esa mano se mueva, como si estuvieran dos voluntades ahí. La voluntad del cuerpo que está siendo estimulada por los electrodos y la mente de ese paciente que está utilizando esta mano para ayudar a que esta mano no se mueva. Es muy interesante ese experimento, ¿verdad? Si los seres humanos fuéramos materia, jamás ese hombre va a poder utilizar la otra mano para ayudar a que esta mano no se mueva. Él simplemente hubiera reaccionado a esos electrodos que le están aplicando en su cabeza. Sin embargo, si esta lucha sucedió entre sus dos manos, es porque había una parte de él que no estaba representada por su cuerpo, que estaba luchando contra la parte que sí estaba representada por su cuerpo. Vamos a ver las teorías de la razón, las diferentes teorías que existen para intentar explicar este fenómeno. Está el fisicalismo. El fisicalismo, ya se los había dicho, es la que sostienen los ateos, ¿verdad? Es el paradigma que afirma que el mundo físico observable es lo único que existe. Es un sinónimo de materialismo. La mente y el cerebro es lo mismo, no hay un alma dentro de nosotros, todo lo que hay allá afuera es materia, no hay Dios, no hay alma, no hay nada de eso, todo es físico, todo es material. ¿Cómo se llama eso? Materialismo o fisicalismo. Eso es una filosofía, un sistema de pensamiento, una doctrina, por así decirlo. Por otro lado, tenemos también, ahora, ¿qué pasaría si el fisicalismo fuese verdad? Primero que todo, si el fisicalismo fuera verdad, no tendríamos un yo que nos hace únicos y que nos diferencia de todos los demás. Pues a fin de cuentas, yo y Melvin, pónganse a pensar en esto. Melvin y yo estamos hechos de la misma materia, ¿sí o no? Todos somos materia. Melvin y yo estamos hechos de la misma materia. ¿Por qué Melvin puede ser Melvin y por qué yo puedo ser yo si estamos hechos de la misma materia? Porque Dios nos hizo a nosotros con una parte inmaterial, espiritual, que nos ayuda a diferenciarnos, nos dio un yo, una persona nos dio, y eso está representado en nuestra alma. Pero si no existiera el alma, si no hubiera una parte inmaterial dentro de nosotros, si solamente fuéramos materia, Melvin y yo estamos hechos de la misma materia y Melvin y yo seríamos la misma cosa. ¿De qué nos diferencia a mí y a Melvin si estamos hechos de lo mismo? Número dos, no existiría libre albedrío, puesto que todas las decisiones serían fruto de procesos cerebrales, leyes físicas y medio ambiente. Como ustedes saben, la materia simplemente se rige, ¿por qué? Por las leyes de la física, por el medio ambiente, y nuestro cerebro se rige por procesos cerebrales. ¿Qué significa eso? Yo no tengo libre albedrío. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que yo tome están afectadas por esas tres cosas, si no hubiera alma, a fin de cuentas. Si los seres humanos solamente fuéramos materia, simplemente seríamos robots. Por ejemplo, si yo me decido parar de esta silla y ponerme a caminar en mi cuarto, es porque hubo un proceso en mi cerebro, las leyes de la física que gobiernan las neuronas de mi cerebro y el medio ambiente que me rodea, me moldeó para que yo caminara, ponerme a caminar como loco por todo el cuarto. Es decir, yo no tomé una decisión. Imagínense una persona que agarra una pistola y comienza a matar a varias personas. ¿Será que esa persona realmente tomó la decisión de matar a otras? ¿O será que un proceso cerebral hizo que él lo matara y no le podemos echar la culpa por lo que hizo? Gracias a Dios que los seres humanos no creemos en realidad cosas tan absurdas. Sabemos que tenemos un libre albedrío. Si no tuviéramos libre albedrío, seríamos robots y no podríamos culpar a nadie por lo que hizo, ni tampoco lo podríamos felicitar por lo bueno. Evidentemente nosotros felicitamos a las personas por lo bueno y condenamos lo malo porque sabemos que existe la libertad de tomar decisiones, más conocido como libre albedrío, y el hecho de que tengamos esa libertad significa que podemos actuar de muchas maneras y que somos responsables por nuestras decisiones.
Y como le digo, si el fisicalismo fuese verdad, no existiría un estado intermedio sin cuerpo. Recuerden que al principio de la presentación les hablé de las ESM, experiencias cercanas a la muerte. Personas que han pasado por experiencias en donde ellas mismas se han podido ver fuera de su propio cuerpo e incluso han estado en diferentes habitaciones del mismo hospital y han visto cosas que realmente jamás hubieran podido ver con su cuerpo. Hay experiencias de esas, están recopiladas, como les digo, en el libro En Defensa del Cielo de Lee Strobel. Entonces, si fuéramos solamente materia, si se supone que yo me morí por unos segundos y mi cuerpo está puesto en una cama, ¿cómo es posible que yo pueda estar en otro cuarto escuchando otra conversación? ¿Cómo es posible que pasen esas experiencias si yo solamente soy materia? Si no tengo un alma. Muy interesantes estas experiencias, sirven para refutar la idea de que solamente somos materia. Dualismo sustancial, esa es la posición que sostengo yo. Esta postura dice que existen dos sustancias distintas que caracterizan la relación entre mente y cerebro, un cerebro físico y una mente no física. La mente puede existir sin el cerebro, pero en los seres humanos ambos interactúan. La mente trasciende el cerebro. La relación entre la mente y el cerebro, porque tal vez alguna persona les va a decir a ustedes, pero no, yo no creo que exista el alma, porque vea que si usted viene y se golpea la cabeza, y quedas inconsciente, ya dejas de pensar. Eso demuestra que el alma no existe porque evidentemente depende de que tu cerebro funcione bien y si te llevas un golpe fuerte en la cabeza, quedas inconsciente y no puedes pensar. ¿Cómo refuto yo eso? Eso es muy sencillo de refutar. Vamos a ver. El alma, el alma y el cuerpo, o la mente y el cerebro, fueron creados por Dios para funcionar juntos en equipo. El alma sí puede vivir sin, la mente sí puede vivir en el cerebro, eso sí, pero Dios los hizo para que funcionaran juntos. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en un televisor que tiene una señal de TV. Digamos que usted tuviera el mejor televisor del mundo en su casa, el televisor más caro que hay en el mundo, más caro, de mayor calidad. ¿Qué pasaría si usted no tuviera señal de televisión en su casa? Por más bueno que sea el televisor, no podrías ver un solo canal de televisión. O veamos lo contrario. ¿Qué pasaría si usted contratara el mejor proveedor de canales o de televisión por cable que hay? El mejor proveedor, el más caro. Pero resulta que usted no tiene televisión en su casa. Por más que tenga la señal de TV, jamás podrías ver televisión. ¿Por qué? Porque para poder ver televisión se necesita un televisor y una señal de televisión. Lo mismo sucede con la mente y el cerebro. Ellos funcionan juntos. La mente necesita que el cerebro esté saludable, que lo cuidemos. Obviamente una persona le agarra un derrame y la mente no puede usar el cerebro para poder pensar como quisiera. Le agarra un derrame cerebral o un ataque, sí, un derrame cerebral o una enfermedad del cerebro, la persona no podría pensar como se debe. Igual sucede teniendo un cerebro sano, pero sin la mente. Por ejemplo, una persona que ya está en coma o que prácticamente está muriéndose, ya el alma, digamos, ya va poco a poco saliendo de ahí. Entonces, por más sano que esté el cerebro, de ahí, si no tiene la mente, ¿qué puede hacer el cerebro? Nada. Recuerden que ellos dos interactúan. Dios no los creó para que funcionaran separados. Por eso este dualismo se le llama dualismo interaccionista, porque interactúan. El propio Jesús lo dijo muy claramente, no tengan miedo a los que destruyen el cuerpo, sino temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué más claro que Jesús viene y por un lado dice, no teman a los que destruyen el cuerpo, pero no el alma, sino que teman a los que destruyen el alma y el cuerpo? Ahí dejó claro, alma y cuerpo. No teman al que solo cuerpo, teman al que puede destruir alma y cuerpo. Ahí Jesús lo dejó clarísimo. Y si Jesús lo dice, ¿quién soy yo para cuestionarlo, verdad? Argumentos a favor del dualismo. Un médico puede ver mis estados cerebrales, claro que sí. Un médico puede hacerme un escáner aquí en el cerebro, hacerme un TAC, pero un médico jamás va a poder ver mis estados mentales, mis pensamientos, mis ilusiones, mis metas, mis sueños. Un médico jamás va a poder ver eso porque son privados, a menos que yo se lo quiera contar. Entonces, si la mente y el cerebro es lo mismo, ¿por qué un médico puede ver mis estados cerebrales, pues no puede ver mis estados mentales? Mis estados mentales, como la creencia de que hoy es miércoles, pueden ser falsos o verdaderos.
mis estados cerebrales no pueden ser falsos y verdaderos porque no son iguales. Si un médico me hace un TAC, ¿verdad? Como les decía, o un escáner cerebral aquí en mi cabeza, el médico va a poder ver toda mi actividad cerebral, neuronas moviéndose, un montón de cosas, y nada de eso es verdadero ni falso, simplemente lo que está viendo es un poco de neuronas moviéndose que no me está diciendo nada. Pero mis pensamientos pueden ser verdaderos o falsos. Yo puedo pensar en mi cabeza que 2 más 2 es igual a 4 y eso es verdadero. O si yo pensar en mi cabeza que Nueva York es la capital de Estados Unidos, pues estoy diciendo algo falso, porque no es Nueva York, es Washington, D.C. Dice la premisa primera de test, dice, puedo perder mi memoria y parte de mi personalidad, pero seguiría siendo Dani Pérez o Artur Mena. Bueno, aquí utilizamos el nombre de Artur porque Artur es el otro apologista que trabaja en mi equipo con nosotros. Es el líder junto conmigo, los dos somos los líderes del equipo Apologética Cristianamente. Entonces ahí lo pusimos como ejemplo. Si yo perdiera parte de mi memoria y perdiera parte de mi personalidad porque sufrí una enfermedad terrible, ¿seguiría siendo Dani Pérez aunque ella perdió mi memoria y mi personalidad? Claro que sí, seguiría siendo Dani Pérez, no voy a cambiar, no voy a dejar de ser yo. Yo puedo perder una parte de mi cerebro y mi cerebro sería más pequeño todavía, pero puedo perder una parte de mi memoria, pero no pierdo el ser Dani Pérez, sigo siendo Dani Pérez. Las células del cuerpo se renuevan cada cierto tiempo, ¿verdad? Se dice que las células del cuerpo se renuevan cada 7 años. Si el ser humano solamente fuera materia y se supone que yo soy mis células, yo soy materia, yo soy compuesto de células, y mis células cambian cada 7 años, yo debería de cambiar cada 7 años, me puedo transformar en otra persona que no sea Dani Pérez. Pero la pregunta es, ¿por qué a pesar de que mis células cambian cada 7 años, yo no cambio? Yo sigo siendo Dani Pérez. Porque el ser humano no es solamente materia, hay algo más por allá. ¿Me explico? Argumentos a favor del dualismo. Puedo perder parte de mi cerebro o un brazo, pero eso no me hace ser menos persona. Sigo siendo una persona. Todos hemos visto a personas que en un accidente han perdido sus 2 piernas, quedaron con el cuerpo como la mitad del cuerpo casi, y jamás yo voy a ver a una persona en ese estado y voy a decir, eso no es una persona, es la mitad de una persona. No, es ridículo. Aunque esa persona tenga la mitad de su cuerpo, sigue siendo una persona completa. La persona no es lo mismo que el cuerpo. Eso evidencia también la persona no puede ser dividida en partes, pero el cuerpo sí puede ser dividido en partes. ¿Por qué? El alma no puede ser dividida, el cuerpo sí. Ok, vamos a ver los distintos argumentos que dan las personas no creyentes para poder explicar el tema de la mente. La mente surgió de procesos aleatorios por medio de la evolución. Ese es el más clásico que ustedes van a escuchar de ateos y de otras personas escépticas. Pero pongámonos a pensar por un momento. Si Dios no existe y mi mente surgió porque en algún momento de la vida un grupo de sustancias químicas estaban en un charco reaccionando entre ellas y gracias a eso surgió una célula y esa célula comenzó a evolucionar y se fue transformando en distintos animales y se supone que ese proceso, como Dios no existe, no fue guiado por nadie, ¿podría yo confiar en mi mente y en mi inteligencia si mi inteligencia y mi mente surgió de un proceso que no fue guiado por nadie, que es un proceso irracional, caótico y al azar? ¿Confiaría usted en su propia mente y en su propio cerebro si su mente y su cerebro procedieran de un proceso que no es inteligente? ¿Cómo podemos confiar en nuestra inteligencia sabiendo que nuestra inteligencia procedió de algo no inteligente? A la teoría de la evolución no le importa la verdad, solamente le importa la supervivencia y la reproducción de la especie. Eso es lo que dice la teoría de la evolución, que el fin de todo organismo biológico es sobrevivir y reproducirse. Así de simple. No le importa la verdad. Por eso, aquí se refuta el tema de que la mente surgió procesos aleatorios por medio de la evolución, porque eso más bien sería un suicidio práctico para el ateo. Porque ¿cómo puede el ateo confiar en las ideas de su mente si su mente surgió de un proceso no inteligente? Lo siento, amigo ateo, eso no te alcanza para poder razonar. Este argumento de C.S. Lewis me encanta, ¿verdad? Es perfecto para esto. Ve lo que dice C.S. Lewis, este gran autor. Dice, supongamos que no hay una inteligencia que hace el universo, ninguna mente creativa. Vamos a suponer que Dios no existe, que no hay ninguna mente, o sea, no hay ninguna inteligencia. En ese caso, nadie diseñó mi cerebro con el propósito de pensar.
Simplemente sucede que cuando los átomos dentro de mi cráneo, por razones físicas o químicas, comienzan a organizarse en mi cerebro, de cierta forma, se produce la sensación que llamamos pensamiento. Simplemente el pensamiento sería como el producto de mis átomos moviéndose dentro de mi cabeza. Pero si esto es así, ¿cómo puedo confiar en que mi propio pensamiento es cierto? A fin de cuentas, mi pensamiento procede de un proceso no inteligente. Es como sacudir una jarra de leche y esperar que la forma en que salpique por sí mismo te dé un mapa de Londres. Pero si no puedo confiar en mi propio pensamiento porque no procede de un proceso inteligente, por supuesto que no puedo confiar en los argumentos que salen de mi pensamiento y que me guían al ateísmo y por lo tanto no tengo ninguna razón para ser ateo o cualquier otra cosa. A menos que crea en Dios, no puedo creer en el pensamiento. Por lo tanto, no puedo usar nunca el pensamiento para dejar de creer en Dios. Con esto, el señor C. Lewis, como decimos, se hizo apiados a los ateos. Excelente. ¿Por qué? Porque para yo no creer en Dios, para yo decir no creo en Dios, necesito mi pensamiento. Y a menos que mi pensamiento surja de un proceso inteligente, puedo confiar en mi pensamiento. Pero si mi pensamiento no surgió de un proceso inteligente, no puedo usar mi pensamiento para no creer en Dios. Así que lo siento, amigos no creyentes, con esto, jaque mate. En conclusión, la mente y el cerebro no son lo mismo y existen los estados intencionales de la conciencia. La mejor explicación para la capacidad que tiene el ser humano de razonar es Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza y dado que Dios es un ser inteligente, es un ser con sentimientos, con emociones, con voluntad, ¿verdad? Con experiencias, Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él. ¿Qué dice la Biblia? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1, 26 al 28, y Dios es espíritu, por lo tanto nosotros sacamos esa cualidad de Dios de que también tenemos una parte espiritual, según Juan 4, 24, tanto así que podemos hablar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dijo que no temieran al que puede matar el cuerpo, ojo, el cuerpo nada más, sino aquel que sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. En la parábola rico y Lázaro, ambos al morir despertaron a otra realidad más allá del cuerpo. Lucas 16, 19 al 31. Jesús le prometió a uno de los malhechores crucificados que ese día estaría con él en el paraíso. El malhechor murió, pero Jesús le había prometido que él estaría en otra realidad fuera de su cuerpo. Lucas 23, capítulo 43, capítulo 23, versículo 43. Ok, por aquí dejaríamos la presentación de hoy. No sé si tienen dudas. Les agradezco mucho la atención que han tenido, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda al respecto. Muchas gracias, profesor. Excelente. Bien, Este, entonces, gusto. hay una pregunta en el chat. Ajá, ¿cuál sería la pregunta? Dice, en epilepsia, ¿cuál es el órgano del cerebro que no funciona y cómo se podría ayudar para que ya no le dé? La hace Vilma Leticia Sícara. Ok, esa es una buena pregunta. Yo soy apologista, hermana, pero yo no soy profesional en neurobiología, entonces ya ponerme a responder cosas que tienen que ver como ayudar a una persona en casos de epilepsia o algo por el estilo, no me animaría a responder esa pregunta porque como no soy especialista, ¿verdad? Yo no le puedo decir a una persona qué hacer o qué no hacer en el caso de una epilepsia o cómo se le puede ayudar. Yo creo que esta pregunta lo mejor sería que la respondiera un profesional en, no sé, en el área de la psiquiatría o en el área de la neurobiología, ¿verdad? Esa sería como mi apreciación. Ahí sería, bueno, la hermana Sharon Dirks habla mucho de eso en su libro, Solamente soy un cerebro, ella sí es profesional en ese ámbito, ¿ves? Pero muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien más quiere responder, que quiere preguntar, que diga. También el pastor Jorge Valle, bueno, no sé si es pregunta, dice, no es parábola, es historia, no es parábola, sino Bueno, historia. ya sea, Es una pregunta. independientemente de lo que sea, bueno, ya sea historia o lo que sea, pues yo, eso reafirma mi punto de que cuando el rico y Lázaro murieron, despertaron a otra realidad, ¿verdad? Eso reafirma mi punto de la presentación como tal. No sé si alguien más tiene alguna Hermano, pregunta.
¿sí? Y esa capacidad, una preguntita, Sí. este, eh, hubo un tiempo donde, en la historia cristiana, no sé si usted se dio cuenta, donde se creía que la razón estaba sobre la Biblia, Ujú. la razón humana estaba sobre la Biblia. Eh, no sé a qué tanto sería verdad esto, que en ese tiempo se creía que la razón era mayor que lo que dice la palabra del Señor. Que no sé qué me podía responder ahí. Sí, yo lo que creo es que la razón se tiene que someter a la palabra de Dios, definitivamente, ¿verdad? La palabra de Dios la que nos tiene que cambiar a nosotros, no nuestro razonamiento cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que caen en una especie de racionalismo donde más bien someten la Biblia a la razón en vez de someter la razón a la Biblia y eso es muy, muy peligroso. También hay personas que caen en el otro lado del fanatismo de decir que la razón no sirve para nada, de que usted no tiene ni que razonar ni que pensar, sino que todo lo tienes que creer por medio de una fe ciega. Y eso no es así. El Señor nos dio a nosotros la capacidad de razonar, ¿verdad? Solamente que sí, tenemos que tener cuidado con los extremos, tanto el racionalismo como el fideísmo, por así decirlo. No sé si tal vez eso responde tu pregunta. O si alguien tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto, ¿verdad? Sí, hermano, respondió muy bien, gracias. Bueno, con mucho gusto, hermano, gloria a Dios. Y como le decía, tengamos cuidado con esa tentación. Yo sé que como cristianos, cuando uno aprende apologética, comienza a estudiar, se abre un mundo sumamente interesante, aprendizaje, libros, un montón de cosas que uno lee, que uno aprende. Yo cuando comencé a aprender apologética me sentía como un niño cuando usted viene y lo lleva a un parque de diversiones, yo estaba así viendo todo y no hallaba ni para dónde irme y estaba fascinado, pero no podemos tengamos cuidado con la tentación de poner la Biblia en último lugar. Se supone que la palabra de Dios es la que inspira todos los libros que nosotros nos compramos para aprender. Todos los libros que yo tengo aquí en mi casa y los que usted tiene son inspirados en la Biblia, los libros cristianos. Entonces, la palabra de Dios es más importante que ellos. No la pongamos nunca en último lugar. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios habla, Dios habla. Adelante, Pastor Jorge, que levantó la mano. Pastor Jorge, no sé si ya lo Sí, hermano, desmutearon. sí, sí, es que no sé, no podía hablar porque estaba muteado. Pero fíjese que quiero hacer otra pregunta con Claro, adelante. respecto a la plasticidad del cerebro. Neuroplasticidad, correcto. Usted lo, ajá, usted lo relacionó con Romanos 12:2, donde dice de que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eh, podría, tengo entendido que pues, es cambiar la mente, me imagino yo, pero con respecto a la neuroplasticidad, esa parte del cerebro, ¿cómo es que se lleva ese proceso se estira o algo, o no sé cómo Sí, funciona? vamos a ver, los pensamientos pueden cambiar las estructuras de nuestro cerebro para que nosotros podamos, pues los dos, hoy aprendimos algo muy importante, Dios hizo la mente y el cerebro para que funcionen juntos. Y a veces muchas cosas que suceden en nuestra mente, en nuestro cerebro, también hace que nuestro cerebro tenga ciertas estructuras. Y esas estructuras pueden ser moldeadas por la mente. Por eso es que lamentablemente se ha descubierto que algunos homosexuales tienen el cerebro diferente a las personas heterosexuales. Y no es porque el cerebro de los homosexuales sean diferentes, porque nadie nace gay, sino que las experiencias de ese homosexual, sus pensamientos y todo, poco a poco van moldeando y van cambiando su cerebro, de tal manera que el cerebro produce ciertos estímulos para que ellos piensen de cierta manera, sientan de cierta manera y un montón de cosas más. Pero ahora que importante lo que dice la Biblia y lo adelantada que está la Biblia, que para el Señor es muy importante lo que nosotros pensamos.
que nos renovemos, que nos transformemos. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Piensen en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Filipenses 4:8 nos dice la importancia de que un cristiano solamente debería pensar en cosas buenas, en cosas que edifiquen, en cosas que nos cambien, porque al final eso también le va a hacer bien a nuestro cerebro. La Biblia también dice en el libro de Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro. Como dice el refrán, mente sana en cuerpo sano. El cuerpo y el alma Dios los creó para que trabajen juntos. Si mi alma está bien, mi cuerpo está bien. Si mi cuerpo está bien, mi alma también va a estar bien. Como dice la palabra, corazón alegre hermosea mi rostro. Entonces, vea qué importante y lo adelantado que está la Biblia con respecto a lo que la ciencia descubrió después, ¿verdad? No sé si alguien más quiere decir algo, o si esto responde a la pregunta del pastor Jorge también. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto, hermano, para servirle. No sé si alguien más tiene alguna preguntita, ¿verdad? O quiere hacer un aporte, todo sea bienvenido por acá, ¿verdad? Y al final ahí nos tomamos la foto de recuerdo, ¿verdad? Que siempre hacíamos con Caldi, ¿verdad? Cuando estábamos ahí en intelectuales. Pero no sé si alguno de ustedes tiene algo que quiera ahí preguntar, compartir, ¿verdad? Soy todo oídos. ¿Puede un homosexual cambiar su mentalidad a lo normal? Claro que sí. ¿Por qué? Primero, porque el que cambia a las personas es Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, dice 2 Corintios 5:17. Eso en primer lugar. Y segundo, ninguna persona nació homosexual. Si alguien que es homosexual puede volver a lo que era antes, claro que sí, porque nadie nace gay. Así de sencillo. Hoy en día se ha puesto muy de moda pensar de que tratar de ayudar a un homosexual para que cambie es malo, ¿verdad? En mi país los políticos quieren criminalizar y condenar las famosas terapias de conversión, ¿verdad? En donde se le ayuda a un homosexual a cambiar, a pasar de ser homosexual a ser heterosexual por medio de la consejería bíblica, la famosa sanidad interior, la consejería bíblica y demás. Y este grupo de personas quieren como criminalizar eso, limitando la libertad de expresión y la libertad de religión y la libertad de culto de los cristianos. Evidentemente, la gente del mundo siempre se va a oponer a la posibilidad de que un pecador pueda cambiar, pero de que puede cambiar, puede cambiar. ¿Verdad? No sé si alguien más tiene algo que decir. Cualquier aporte, cualquier cosa que quieran decir será bienvenido. Muchas gracias, gracias Vilma, gracias Josué, gracias también al pastor Valles por los aportes, ¿verdad? Jorge Valles, gracias por los aportes también, las preguntas muy buenas. Este, Dios los bendiga. No sé si alguien más tiene algo que decir también. Yo, mi hermano, te quería preguntar algo. Hermano Dani, yo he Claro, escuchado Melvin. múltiples de veces y múltiples de personas detractores del cristianismo. Ellos argumentan que una de las cosas que los cristianos no usan, digamos, o no analizan, no son analíticos, es esto de la razón, ¿no? Ellos creen que todos los cristianos son cristianos de a pie, no conocen al mundo intelectual, me imagino. Cuando nos presentaste muchos argumentos a favor de la razón, a favor de la existencia de Dios. Mi pregunta es, mi hermano, estos intelectuales ateos, no agnósticos, escépticos, ante tal evidencia, mi hermanos, ellos omiten voluntariamente toda esta cantidad de información o es que también son, digamos, ignorantes, no, o sea, ignorantes en el aspecto que no conocen toda esta evidencia o no sé, o se vuelven eh, totalmente necios, o sea, no quieren ver la verdad o no se someten a, digamos, a ser objetivos. Bueno, esa sería básicamente mi pregunta, profesor.
Muchas gracias, Melvin. Es muy buena pregunta. En este tipo de cosas, cuando una persona no quiere ver la evidencia que está delante de sus ojos, pasan muchos factores. Uno de ellos es que la Biblia dice que el ser humano, dice Romanos capítulo 1, que el ser humano detiene con injusticia la verdad. El ser humano sabe por dentro que Dios existe, el ser humano sabe por dentro que es pecador y se tiene que arrepentir, pero hay personas que por más que usted les ponga las evidencias ante sus ojos, dice la Biblia que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Hay personas que lamentablemente por un estado de pecado, rebeldía, orgullo y enemistad contra Dios, no quieren ver la verdad porque simplemente, como decimos así, no sé, a lo popular, no les da la gana. Entonces, primero, tienen un problema de pecado y el pecado enceguece la vista espiritual porque la persona está muerta en delitos y pecados y endurece el corazón. Segundo, muchos pecan de ignorancia también. Ellos obviamente han sido adoctrinados solamente para ver los argumentos del ateísmo y nunca, quizás nunca ha llegado una persona y les ha puesto otros argumentos delante de sus ojos para que ellos los puedan ver. ¿Verdad? Obviamente muchos de ellos solamente leen libros de Dawkins o de algún otro ateo de moda, ¿verdad? Han sido adoctrinados desde hace cierto tiempo, ¿verdad? Y tercero, no se dan cuenta que su propio ateísmo no les permite razonar. ¿Por qué? Porque si yo soy ateo y no creo que Dios existe, simplemente mi razonamiento y mi pensamiento no fueron creados por un ser inteligente, surgieron de la nada, del azar y de causas no inteligentes. ¿Cómo puedo yo creer en mi pensamiento si surgió de causas no inteligentes? ¿Cómo puedo yo creer en mi inteligente cuando a mí me hizo la no inteligencia? Por eso dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Muchas gracias a Jonathan por sus palabras. Un abrazo también allá a México. No sé si Gracias, se profesor. preguntan, con gusto. David levantó la mano. David Madrid. Adelante, Madrid. Buenas noches, profe. Buenas noches, David. Me gusta ese apellido. Soy muy fan del Real Madrid. Me gusta el apellido. Adelante, David. Ya estamos en problemas porque yo soy del Barça. Ah, no, hermano, empezamos mal. Arrepiéntase, no son bromas. Adelante, hermano. Pero fíjate, yo me apellido Madrid, pero soy de México también. Ah, bueno, vea usted, qué curioso. Mira, yo he oído varios profesores que nos recomiendan para hacer apologética o para poder pensar contra los argumentos, escuchar también círculos de ateos para poder razonar como ellos, porque no sé si también es que nosotros, pues al ser creyentes, obviamente razonamos de otra manera, ¿no? Entonces, primero, quería para hacer mi pregunta, si usted recomienda eso, es bueno también poder escuchar algunos podcasts, por ejemplo. ¿Qué piensa ustedes? Yo pienso que es un buen consejo en el aspecto de que si hay algo que los cristianos tenemos que hacer, que yo creo que demuestra amor al prójimo, es poder escuchar a la otra persona, escuchar lo que la otra persona tiene que decir. No hay nada más feo que ver una conversación entre dos personas donde al final no es una conversación, sino que solo una persona habla y no permite que la otra hable. Eso es muy feo, es de muy mala educación y demuestra poco amor al prójimo, porque cuando nosotros no escuchamos al prójimo, lo que le estamos diciendo a nuestro prójimo es, no me importa lo que tengas que decir, no te voy a escuchar. Entonces, cuando nosotros escuchamos los pensamientos ateos, estudiamos sus argumentos, lo que ellos dicen, les estamos dando amor porque los estamos escuchando, le estamos dando el grado de importancia que les tenemos que dar en el aspecto de que son seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios y merecen respeto. Y por último, cuando nosotros escuchamos los argumentos de ellos, ya sabemos cómo piensan y ya sabemos cómo les podemos responder. No hay nada más feo que responder a algo que una persona no ha dicho. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sabido lo que es que una persona ponga palabras en su boca que usted no ha dicho? Y usted dice, pero yo nunca dije eso, no seas mentiroso. ¿Alguna vez les ha pasado? Sí. A mí me ha pasado y es de muy mal gusto. Entonces, la única manera de que no caigamos en eso, de que no pongamos palabras en las bocas de los demás, que los demás no han dicho, que seamos educados y que les demos importancia a otros, es que saquemos nuestro tiempo para poderles escuchar primero y una vez que nos aseguramos que escuchamos bien,
les respondemos. Hay un refrán que dice que Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y yo creo que en cierto sentido es verdad. Jesús era una persona que tenía conversaciones. Jesús siendo Dios, siendo omnisciente, Jesús se tomaba su tiempo para hablar con la gente y para escucharla. Ahí podemos ver a Jesús hablando con la mujer samaritana. Jesús nunca le interrumpió, Jesús nunca le dijo, no me hable porque yo sé lo que usted piensa. No, Jesús le decía, Jesús la escuchaba, todo lo que ella tenía que decir, se sentaba con pecadores, les hacía preguntas a las personas para ver qué pensaban ellos. Jesús le gustaba conversar y le gustaba escuchar. Entonces nosotros tenemos que ser iguales a él. Ok, ok, porque pues yo como decía usted, ¿no? Hace un tiempo que empecé a aprender lo de la apologética, pues obviamente eh, empecé a razonar, a decir, o sea, estos son los argumentos, porque muchas veces pues tú te enfrentas, ¿no? A ese tipo de ofensas, de rechazo hacia uno por nuestra fe, ¿no? De burlas, ¿no? Y a veces uno no sabía como los argumentos, ¿no? Entonces, yo desde hace un tiempo empecé a hacer un ejercicio, realmente no es que oigo muchos, pero hay un podcast en Spotify, se llama Herejes. No sé si alguien lo ha escuchado. No puedo escucharlo, pero si gusta nos lo puedes compartir también. Es que, sí, yo lo voy a compartir luego. Se llama así Herejes, ¿no? Y realmente, como decía Melvin, son gente que a mí me sorprende porque realmente están en contra del cristianismo, pero, o sea, leen la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un capítulo que se llama El Génesis desmembrado. Y literalmente leen los primeros, o sea, capítulo por capítulo del Génesis 1, y ellos van dando sus argumentos, sus opiniones, invitan no, pues el profesor de tal lugar o de estudiante digo, profesor o doctor de neurociencia, o sea, son gente que aparentemente, bueno, yo no los conozco, ¿no? Pero aparentemente son gente con preparación académica y obviamente, pues, presentan argumentos, ¿no? Pero yo al principio cuando los oía, pues, híjole, yo me sentía así como diciendo, hijo, ¿y cómo respondo a eso? Con el paso de los años que he ido aprendiendo, he podido, yo mismo los vuelvo a escuchar esos episodios y empiezo como a refutarlos, ¿no? Hago mis ejercicios así, pero el punto es ese, ¿no? De que a veces a uno, precisamente por eso, por el libre albedrío, hace rato usted decía, ellos son como deterministas, ¿no? Ellos dicen que la mente, que ha habido experimentos donde, no sé cómo, pero por medio de ondas eléctricas demuestran que el cerebro piensa antes, ¿no? Segundos antes, puede determinar ciertas reacciones, ¿no? Entonces ellos argumentan en contra del libre albedrío, ¿no? Por ciertas, pues, sus argumentos, ¿no? Pero lo, lo, lo que es, a mí lo que me sorprende es que, o sea, no sé si en el fondo realmente creen que realmente Dios existe y por eso pelean tanto para querer rechazarlo, porque utilizan la Biblia, se ve que estudian, ¿no? Sobre esos temas, pero obviamente, como decía usted, el pecado los enceguece, o sea, todo lo hacen para negar completamente el cristianismo, incluso llegan a decir que Jesús no existió históricamente, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente eso es lo que quería, más que pregunta era comentarlo, ¿no? Y saber que, pues, los argumentos que ahorita usted nos enseña, toda esta serie que nos han estado enseñando de argumentar, pues nos ayuda, ¿no? Entonces, pues también muchas gracias por sus aportes y bueno, ahí está. No, con todo gusto, David, te agradezco mucho por tus aportes y lo contradictorio de ellos, ¿verdad? Por un lado dicen que son deterministas, que no creen que el ser humano tenga libre albedrío, pero si los seres humanos no tenemos libre albedrío, ¿cuál es el sentido de andar estudiando, desmintiendo al cristianismo,
tratando de andar hablando con otros cristianos para quitarles su fe y demostrarles que el ateísmo es cierto, si a fin de cuentas yo no puedo convencer a nadie porque los seres humanos no tenemos libre albedrío y somos robots? ¿Acaso hacer eso no sería contradictorio? Obviamente, para yo poder persuadir a alguien de que mis ideas son ciertas, tengo que asumir que esa persona es libre de pensar, tiene libertad, tiene libre albedrío y puede cambiar su pensamiento. Pero si ya somos robots que estamos predestinados, ¿quién puede cambiar a alguien? Nadie. Por lo tanto, ellos mismos se contradicen con sus actos contradicen sus palabras. Ahora, otro punto muy importante, David, otro punto muy importante es que cuando nosotros, hablamos, cuando nosotros hablamos con estas personas, es importante estudiar sus argumentos. Vea, si ustedes se meten en una página de ateos y ven ateos hablando de la Biblia, no hay que saber demasiado de la Biblia para saber que lo que los ateos dicen de la Biblia no es cierto y se nota que no han estudiado la Biblia. Si yo voy a criticar algo, yo tengo la responsabilidad de estudiar lo que estoy criticando, si es que de verdad soy honesto. Y los ateos nunca han estudiado la Biblia como para criticarla. Ahora, vayámonos al lado contrario. Nosotros también tenemos que estudiar los argumentos de ellos para ser honestos en lo que hacemos y darles una buena respuesta como merece, con respeto, ¿verdad? Y con la verdad. Por eso es que tenemos que saber los argumentos de ellos, como decía David, escucharlos, qué piensan, qué dicen, por qué piensan lo que piensan, qué experiencias han tenido los ateos y todo eso. Hay que sacar nuestro tiempo porque es amor al prójimo por un lado y es honestidad intelectual por otro lado. No sé si alguien más tiene algo que decir. Excelente, profesor. Muy buenas respuestas a interesantes preguntas de nuestros hermanos. Gloria a Dios, hermano, con mucho gusto. Bueno, parece que se agotaron las preguntas. Vamos a compartir una información. Adelante. Hay otros eventos que queremos anunciarles en el marco de estos estudios de argumentación. Uno de ellos es el argumento religioso a cargo del pastor Diego Bracho Villasmil. También el argumento de las 5 vías de Tomás de Aquino a cargo del profesor Diego Matalinares. También queremos recordarle a nuestros hermanos que todos los días tenemos estudios bíblicos, ponencias, tertulias, como por ejemplo pueden observar allí alguna de ellas: ideología y relativismo, estudio del Éxodo, teología sistemática, el problema del hombre, antropología, estudio de la Biblia como estudio de Colosenses, la Biblia a través de los pactos, cursos como Panorama y Síntesis del Antiguo Testamento y algunos estudios sobre libros como el de Apocalipsis. Entonces, todos los días tenemos estudios. Esté atento en los grupos, los horarios de cada uno de estas herramientas formativas. También les recordamos nuestras redes sociales, a través del cual te puedes seguir a Razón y Creencia, y estar atento allí en los grupos sobre el horario, pues, de los cursos, como le estoy diciendo. Y, y eso se logra pues cuando usted ya está participando en las redes sociales. Muy bien, el profesor quería tomar una foto grupal, pero no sé. O que alguien la tomara. Ajá, déjeme ver si... Ok. ¿Cómo haría para tomarla, profesor? O no sé si alguno de ustedes la quiere tomar. Ok, ok.
Ah, bueno, José dice que la puede tomar una foto grupal y que, no sé, me imagino que José nos la pasará a todos. Solo activemos las cámaras, dice Josué. Ah, ok, excelente. Sí, incluso puedo tomar la foto y la puedo pasar por aquí. O si me aceptan en el grupo de WhatsApp, ahí la puedo subir. No sé si le da, bueno, le pueden pasar el link para el grupo de WhatsApp también. Pues yo creo que por ahí anda el link, ¿no? Sí, 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 ya di clic, nada más ya estoy está en el esperando la chat. aprobación. Ujú. Ok, voy a Gracias, sacar Josué. esto de acá. Pura video. A Josué yo lo conozco en persona. Él es de aquí de mi país y hemos estado ahí con estudiantes de la Universidad de Costa Rica también, ayudándoles a estudiantes escépticos. Amén, así es, para honra y gloria del Señor. Bueno, voy a tomar la foto. Se un toque, sonrían si quieren. No se vean con la boca abierta como yo ahorita. Ok, aquí tomé una. Voy a tomar unas tres. Puede que la compa está aquí durante un toque. Ok, voy a tomar la segunda. En 3, 2, 1. Listo. Listo, ya. Ujú. Gracias, Josué. Muchas gracias, Josué, muy Bueno, amable. Ahí nos las pasas ahí en el grupo. Sí. claro, Bueno, para ya servirles. terminando, antes de pedirle que nuestro profesor nos haga el favor de despedirnos con una oración, no sé si Con mucho Melvin gusto. quería decir algo. Aunque, No, solamente agradecerles al profesor, ya que sé que estuvo todo el día en el trabajo y así, aún cansado, nos vino a dar esta charla, ya un Claro. poco tarde para algunos países, pero de igual manera es una gran bendición y ahí pues va a quedar la repetición para los hermanos que no pudieron asistir. Y también pues con el hermano Dani estamos preparando una charla con el Ministerio de Intelectuales Teístas que creo que se va a dar muy pronto. Esto va a ser de cuestión de cuadrar el tiempo, ¿no? Y bueno, agradecerle a todos los hermanos que nos hicieron el aguante y bueno, siempre invitándoles que sigan pues la serie, que está muy buena. Y bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a vos, Melvin, y a los hermanos de acá de Razón, Fe y Creencia. Ahí, como les digo, por un tema de trabajo se me escapó poder empezar a la hora que quisiera, pero bueno, que ustedes saben que el trabajo es trabajo, ¿verdad? También tenemos que dar testimonio del trabajo, ¿verdad? Trabajando bien, cumpliendo y todo este tema. Bueno, vamos a orar para despedir esta clase, esta reunión. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites estar acá compartiendo en armonía con otros hermanos. Te damos gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, por todo lo que hemos aprendido, de verdad, esos aportes, esas experiencias. Te pido, Señor, que todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, pueda ser aplicado a cada una de nuestras vidas, con las personas que conocemos y que tanto necesitan de ti. Ayúdanos a recordar siempre que más que ganar un debate, queremos ganar a esas personas para Cristo y que nunca pongamos la palabra de Dios como de último lugar, sino que sea la primera en todo. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares, a cada uno de mis hermanos, y que esta semana sea de bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. muy agradecido, profesor, con usted por su Para esfuerzo. servirles, más bien, el gusto es mío.